Buen día, hermano, hermana. Bienvenido a este domingo de Ramos o de entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Compartimos este texto de Lucas y reflexionamos juntos y juntas algunos temas. El texto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. Que lo que describe Lucas dice que después de decir estas cosas, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños le preguntaron ¿por qué lo desatan? Y ellos le contestaron, bueno, porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino, y al acercarse a la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, pasa en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que había entre la gente dijeron, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó, si yo les digo a estos que se callen, aún las piedras gritarían. Y así con este texto que es tan conocido y lleno de tantos detalles. Ahora, pensando en nuestro tiempo actual, cuando vemos profecías de distinto tipo, por ejemplo, esas oscuras profecías de Nostradamus, que alguna vez habremos escuchado, hechas hace siglos, que lógicamente tienen sus fanáticos, adeptos y detractores, en rigor de verdad, cuando uno las ve con detenimiento y las puede leer, hay que hacer un acto de mucha imaginación para deducir que de las palabras del mismo Nostradamus se derivan cosas como el nazismo en Alemania, las catástrofes de tsunamis y aún la Tercera Guerra Mundial. Ahora bien, uno podría decir lo mismo con la historia de Jesús, y evidentemente no, porque desde el libro de Números en el Antiguo Testamento, pasando por Deuteronomio hasta el profeta Zacarías, hay una clara identificación del Maestro Jesús con estas profecías que, formadas lejos de los ambientes palaciegos del Israel victorioso, representados por el rey David y Salomón, son profecías que hablan de un nuevo tiempo por llegar en donde el mismo rey va a venir montado, dice el texto, en un pollino, que es un caballo o burro joven que nunca fue usado. Lucas abunda en su texto con detalles fuertes que indican la llegada del nuevo tiempo. ¿Qué tiempo será este previo a la Pascua? El de la confrontación directa con los detractores del plan de Dios para su Hijo y para su pueblo. Así como hay una clara orden de Jesús capítulos antes, que uno lo puede ver ya en el capítulo 9, de no decir nada aún, ya en el capítulo 19, versículos 39 en adelante, son los fariseos los que ordenan a Jesús y sus discípulos que se callen. Evidentemente ya no es más tiempo de callarse nada. El tiempo de secreto pasó y llega la verdad y la justicia que debe abrirse paso en medio del pueblo. Es una interesante indicación del mismo texto de todo el Evangelio. Y este texto contrapone elementos esenciales y básicos para que el lector se ubique en este contexto de tremenda algarabía, pero al mismo tiempo de tremenda amenaza y desafíos. Por un lado, la multitud de discípulos de Jesús que lo aclaman como rey, y por el otro lado, una población de Jerusalén que no hace este reconocimiento. Y ahí uno puede ver cómo Lucas arma el relato. Por un lado, esa multitud de discípulos aclamando al nuevo rey, como indica el capítulo 19, versículo 38, que será muy similar a la multitud de ángeles que aclaman el nacimiento del rey. En el capítulo 2, versículo 13. Hace como una copia de eso muchos capítulos después. Y por el otro lado también uno puede notar cómo los discípulos aclaman en el versículo 39 del capítulo 19, paz en el cielo, que es como una contestación a lo que decían los ángeles ahí en el capítulo 2, versículo 14, cuando dicen paz en la tierra. Es como que Lucas arma una estructura larga
pero también llena de detalles significativos. Y son muy importantes porque esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén tiene que ser leída dentro de esto que marca Lucas, ¿sí? Con detalles que son fundamentales. Y decir que la verdad llega iluminando el presente y que la justicia se abre paso en medio nuestro, confronta necesariamente esta realidad particular con su antagónico, una mentira que oscurece la realidad y la esperanza cotidiana y niega la justicia de Dios como principio elemental del ministerio de Jesús. Al decir de un poeta mexicano tan querido como Efraín Huerta, es terrible, pero cada día son más claros los intereses más oscuros. Hablando así de su país en las trágicas revueltas de los años 60. Una frase que podríamos aplicar a la Jerusalén de ese entonces. Una ciudad que niega lo inevitable de las profecías de los profetas de Dios, trata de acallar el testimonio de cientos y cientos, personas que han sido sanadas por Jesús, atendidas y consoladas en tan breve tiempo. Y esta idea del rey cercano, íntimo a la necesidad de su pueblo, que es refutada con vehemencia y crueldad por quienes finalmente matan al Jesús de Nazaret, que entra con determinación y valor en la ciudad que le ofrecerá como víctima sacrificial de los silencios, las oscuridades y las mentiras de su propio tiempo. La proclamación de esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es profundamente espiritual y con una clara exigencia en nuestra realidad mundana de todos los días. No hay paz en el cielo, al cantar de los discípulos, mientras no haya paz en la tierra, al cantar de los ángeles cuando nacía Jesús. La tarea comprometida que nos anticipa esta entrada de triunfo para la Pascua que estaremos viviendo es justamente ser señal clara de júbilo que en medio de la mentira proclama la verdad del Dios triunfante. En medio de la sombra de muerte, proclamar la nueva vida resucitada que es vencedora. En medio de toda injusticia, proclamar que nuestro Dios mira de cerca y acompaña el sufrimiento de aquellas personas que más lo necesitan. Y yo creo que Domingo de Ramos, Domingo de Entrada Triunfal, es tiempo de júbilo, es tiempo donde proclamar que en esta tierra nuestra vive y obra Jesús. Y que así sea, y ahí quedamos, haciendo esta última parte del trayecto maravilloso y también terrible hacia la cruz en donde estamos con Jesús. Que el Señor nos bendiga en este tiempo.